Hola estimados oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal, a Manuel Portillo TV. Gracias a cada uno de ustedes por estarnos sintonizando constantemente, a todos los que ya se suscribieron a nuestro canal, muchas gracias, porque con su apoyo esta comunidad sigue creciendo cada día más. Así que vamos a hablar de nuevo sobre un tema del que teníamos ya bastante tiempo de no hablar, pero que es uno de los temas trascendentales para este año, y es el tema de la reforma migratoria. Y es que la reforma migratoria está en un momento crítico, según lo que advierten a los demócratas, varios grupos activistas y organizaciones en pro de los derechos de los inmigrantes. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, este es el momento. Dele al botón de suscribir en la parte inferior de este video, active la campanita de notificaciones y no se pierda este video porque tenemos varias cosas interesantes que comentarle. Es un tema, como te repito, que tenemos días de no tocar. Es uno de los primeros temas que trajimos al canal y no ha habido mucha información relevante que contarte, pero queremos hacer un repaso nuevamente sobre cuál es el estado actual de este tema. Así que no se desconecte, quédese hasta el final de este video y por favor, recuerde, dele al botón de suscribir. Vamos con nuestra intro. Y bien, como te decíamos hace un momento, la reforma migratoria se encuentra, según varias organizaciones activistas en pro de los derechos de los inmigrantes, en un estado crítico, según lo que advierten estos grupos a los demócratas. Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes lanzó en Los Ángeles, California, una campaña de 2 semanas para presionar a la bancada demócrata, esa bancada de los 50 senadores demócratas del Senado, al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris para que recuperen y retomen el debate en torno a la aprobación de una reforma migratoria en el Congreso. Estamos en un momento crítico como país, decían estas organizaciones. Al comenzar 2022, la legislación Build Back Better, ese proyecto de ley Reconstruye Mejor, que promete inversiones históricas en temas de cambio climático, cuidado infantil, educación y también en inmigración, está pendiendo de un hilo. Según las declaraciones de esta coalición de organizaciones integrada por 9 movimientos en pro de los derechos de los inmigrantes. Esta campaña asoma 6 semanas después del tercer rechazo de la parlamentaria Elizabeth McDonough, esa asesora del Senado, que rechazó el plan demócrata de incluir en un paquete de reconciliación del presupuesto una enmienda para poder legalizar a millones de inmigrantes indocumentados, a millones de inmigrantes que se encuentran y se siguen encontrando en una situación migratoria irregular. Hay que recordar, y quiero hacer un gran paréntesis, hay que recordar que este tema de la reforma migratoria fue una de las promesas de campaña de la fórmula Biden-Harris. La reforma a las leyes de inmigración para legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país fue una de las principales propuestas de campaña que aún se encuentran inconclusas del presidente Joe Biden. El 18 de marzo, 50 días de haber llegado a la Casa Blanca, la Cámara de Representantes aprobó 2 proyectos de ley con apoyo bipartidista que incluyeron un camino a la ciudadanía para 8 millones de extranjeros sin papeles y algunos de ellos con más de 2 décadas viviendo en Estados Unidos. La lista de beneficiarios que incluía esos programas incluía a jóvenes indocumentados que entraron ilegalmente a Estados Unidos desde antes de sus 16 años, a los que se les conoce como Dreamers. También incluía titulares del estatus de protección temporal, del que ya hemos hablado, el famoso TPS. También incluía trabajadores esenciales y muchos campesinos. Y tras el envío de ambas iniciativas de la Cámara de Representantes al Senado, los republicanos anunciaron que no iban a dar ni un solo voto a favor de esta propuesta de ley. Hay que recordar que para aprobar leyes en el Senado se requieren 60 votos, es decir, 3/5 partes del número de senadores. Demócratas y republicanos tienen ambos 50 senadores actualmente o 50 escaños en el Senado actualmente, y el voto de desempate es el voto precisamente de la vicepresidenta Kamala Harris.
Y este proyecto de ley forma parte de un marco muchísimo más macro y amplio llamado Build Back Better, que ya te hemos explicado aquí en el canal. Todo esto se quiso pasar a un proceso que no requiriera los 60 votos para poder ser aprobado. Y estamos queriendo hacer este contexto por si tú no has visto ninguno de nuestros videos, para que tú puedas entender todo lo que ha venido sucediendo en torno a reforma migratoria. Entonces, ¿cómo se buscaba pasar este proyecto de ley sin necesidad de contar con los 60 votos? A través de un proceso de reconciliación. Los demócratas echaron mano de esta herramienta que data de los años 70, en la que se conoce como un proceso reconciliatorio presupuestario y se utiliza para aprobar con mayoría simple de 51 votos leyes relacionadas con el presupuesto. Entonces, ese marco de ley que incluía la reforma migratoria, la ley de gasto social de Biden, Build Back Better, que los republicanos también rechazaron desde un inicio, estaba siendo preparada para poder discutirla en el Pleno y aprobarla con mayoría simple de 51 votos. Los senadores demócratas, es decir, la bancada completa demócrata, más el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, que precisamente es el voto que rompe el desempate con los republicanos. Utilizando esta herramienta, los demócratas prepararon entonces el camino para que en este paquete de reconciliación se incluyera una enmienda de inmigración, donde se incluiría la legalización de millones de indocumentados y una inversión de 100,000 millones para poder modernizar el sistema migratorio que data actualmente de 1965. Ya llevan 3 planes presentados entre septiembre y diciembre, 2 de ellos relacionados con otorgar la residencia permanente a unos 8 millones de indocumentados y un tercer plan disminuido en el que se pretendía incluir una residencia temporal por 10 años. Estos 3 planes fueron desestimados por Elizabeth McDonough, la parlamentaria del Senado, quien ha argumentado en las 3 ocasiones que sacar de las sombras a esos millones de inmigrantes sin papeles contiene cambios sustanciales de política con efectos duraderos que superan el impacto presupuestario, razón por la cual ella, como asesora del Senado, no permitiría que estos temas entraran dentro de un proceso de reconciliación presupuestaria. Entonces, ese rechazo de la parlamentaria ha dejado esta iniciativa a las puertas de un desenlace incierto y fatal. A eso se le suma un tercer problema, y es el problema de la división interna en la bancada demócrata. Hay que recordar que tras el rechazo del Plan C de parte de la parlamentaria a mediados de diciembre, los demócratas tampoco se lograron poner de acuerdo internamente para que toda su bancada apoyara el plan de gasto social de Biden. Hay que recordar que el 19 de diciembre el senador Joe Manchin, senador demócrata por West Virginia, dijo que en los últimos 5 meses y medio había estado trabajando de la manera más diligente, reuniéndose con el presidente Joe Biden, con el líder de la mayoría Chuck Schumer y con la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi. Y sus colegas en todos los extremos del espectro político para poder determinar el mejor camino a seguir a pesar de sus reservas respecto al plan de gasto social Build Back Better. Manchin dijo que no estaba de acuerdo con la aprobación de Build Back Better y esta postura también fue compartida por la senadora Kyrsten Sinema de Arizona. Sin estos 2 votos y con la ausencia del apoyo republicano, no puede haber ley de presupuesto, no puede haber reconciliación presupuestaria para el paquete de gasto social de Biden. Y tampoco puede existir una reforma migratoria ni la legalización de los indocumentados. Entonces, volviendo al tema relevante, hay un último esfuerzo por hacer. Ante este escenario, estas organizaciones de las que hablábamos al principio, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, CHIRLA, Firm Action, el Americans Friends Service Committee, NACASEC Action Fund y Make the Road, entre otras organizaciones unidas en esta coalición, señalaron que la bancada demócrata del Senado tiene el poder de cumplir con millones de inmigrantes y sus familias al proporcionar un camino hacia la ciudadanía a través de tarjetas verdes en Build Back Better. Ellos indicaron que con una simple actualización de la fecha de la denominada ley de registro,
trasladando esa fecha de 1972 a 2010, pondría las tarjetas de residencia al alcance de millones de inmigrantes que han echado raíces en Estados Unidos, que viven, que trabajan en las comunidades de Estados Unidos y que llaman a Estados Unidos su hogar. La modificación de la citada ley fue incluida a finales de septiembre en el denominado Plan B de Build Back Better, que fue entregado de manera extraoficial a la parlamentaria McDonough, por lo que su rechazo no debería de incluirse dentro de las 3 respuestas entregadas por la parlamentaria. Durante las próximas 2 semanas de acción virtuales, las organizaciones de derechos de los inmigrantes estamos aumentando la presión para garantizar que la Casa Blanca y los demócratas no se den por vencidos con esta ley transformadora, según señalaron los miembros de esta coalición de organizaciones pro derechos de inmigrantes. Nuestro objetivo, decían ellos, es reunirnos con los 50 demócratas del Senado, mejorar las historias de los electores directamente afectados e instar a la bancada a cumplir su promesa de ciudadanía. Para ello, agregaron, tienen que ignorar a la parlamentaria mientras restablecen las protecciones permanentes para los inmigrantes a través de una actualización de la ley de registro en el Build Back Better. Poniéndote en contexto sobre este tema de la ley de registro, esta ley, denominada ley de registro, es una disposición que permite a ciertos extranjeros sin papeles que se encuentran en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1972, carecen de antecedentes criminales y tienen buen carácter moral, poder solicitar la residencia legal permanente o LPR o Green Card. Es la primera vez que se utiliza después de la amnistía de 1986, decía Lilia Velázquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego. Sin embargo, decía ella, para que sea efectiva deberán tocar el reglamento y una vez lo conozcamos, saber a cuántas personas beneficiaría. Un informe del American Immigration Council, el AIC, señala que la ley de registro permite a ciertos no ciudadanos que llevan tiempo viviendo en Estados Unidos, pero que son indocumentados o están presentes en el país bajo algún tipo de estatus migratorio temporal, registrarse para poder recibir el estatus de residente legal permanente o LPR. Para calificar, el extranjero debe demostrar que se encuentra en el territorio estadounidense al menos desde el 1 de enero de 1972 o antes de esa fecha, tener un buen carácter moral y residencia continua desde su ingreso. Nada de órdenes de deportación, ni salidas voluntarias, ni crímenes, ni faltas, ni nada que los pueda convertir en inadmisibles, según advirtió Velázquez. Hace muchos años decía que no tengo un caso de estos. Se usó mucho con la amnistía de Reagan y desde entonces no la he visto, pero sigue vigente según ella indicó. Si logran aprobarla y modifican la fecha de registro de la entrada al país, o sea, cambiando esa fecha del 1 de enero de 1972, sería una solución beneficiosa para miles de indocumentados y personas que están protegidas por la acción diferida de deportación o titulares del estatus de protección temporal TPS. La fecha actual del registro, como te repetimos, es el 1 de enero de 1972 y se fijó en 1986, según explicó el AIC, el American Immigration Council. Añade que esta fecha es ahora tan lejana que pocas personas siguen siendo elegibles para poder aplicar el estatus de residencia legal permanente. Sin embargo, el Congreso, decía Velázquez, tiene el poder de adelantar la fecha de registro nuevamente en cualquier momento, lo que potencialmente permitiría que millones de no ciudadanos se conviertan en residentes legales permanentes y en última instancia en ciudadanos estadounidenses. Entonces, ese es el estado actual de este proyecto de ley Build Back Better, que incluye esta reforma migratoria. Recuerden, una reforma que era muy ambiciosa en un primer momento y que terminó en una versión reducida que lo único que consideraba era una residencia temporal con permiso de trabajo y permiso de viajes internacionales durante 10 años. Así que, como sabemos que este tema es de interés de muchos de nuestros oyentes y de mucha gente hispanohablante en Estados Unidos,
vamos a seguirte trayendo información que pueda surgir en torno a Build Back Better día con día. Seguramente va a ser un tema que se va a retomar en las próximas semanas, ya que el Partido Demócrata no va a querer quedarse de brazos cruzados y va a tratar de llevar adelante, aunque sea una versión que vuelvan a revisar y que disminuyan en algunas de sus aristas y facetas principales, pero posiblemente se incluya en esa versión reducida y revisada algún apunte importante o algún apartado importante respecto a la reforma migratoria. Así que, como siempre venimos haciendo, te vamos a seguir trayendo la mejor información. Vamos a tratar de mantenerte al día con las últimas noticias respecto a este y otros temas, y no dejes de sintonizarnos. Si todavía no te has suscrito, dale al botón de suscribir, no tiene ningún costo y puede servir para que tú te mantengas informado sobre todos estos temas. Como siempre te decimos, esperamos que pronto podamos contarte buenas noticias a ti, a tu familia y a tus conocidos. Y cualquier tema relevante que valga la pena comentar o que quieras que comentemos, yo te invito a que lo dejes en la caja de comentarios, para que también podamos preparar videos sobre otros temas que sean de su interés y que ustedes sean quienes nos retroalimentan sobre qué cosas les gustaría saber más. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Si no te has suscrito, dale al botón de suscribir, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.